¿Qué harías si todo lo que construiste con frialdad y poder se derrumbara por culpa de un solo beso? Esta es la historia de Victoria, una mujer que lo tenía todo, menos a sí misma. Y cuando el deseo tocó su puerta, nada volvió a ser igual. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal. Es muy importante que formes parte de esta comunidad, porque es tu apoyo lo que nos motiva a seguir creando historias intensas, profundas y reales como esta. Activa la campanita y prepárate para sentir. La ciudad despertaba envuelta en una neblina espesa que se arrastraba por las avenidas como una criatura viva. Los primeros rayos del sol apenas tocaban los vidrios de los edificios más altos, creando reflejos dorados sobre el concreto. A esa hora, en el piso 32 de una de las torres más prestigiosas del centro financiero, Victoria del Valle ya había revisado 2 contratos, firmado una demanda y dado instrucciones precisas a 3 asistentes distintos. Sentada en su despacho, una mezcla de mármol y vidrio templado con vistas privilegiadas, su silueta imponía respeto. Impecablemente vestida, cabello recogido, tacones afilados como su carácter. Ella era la abogada más temida del país. Y no por su apellido, ni por su fortuna, sino por la precisión quirúrgica con la que desmantelaba a sus oponentes en la corte. Fría, inquebrantable, inaccesible. Así la definían. Mientras bebía su café sin azúcar, escaneó su bandeja de entrada con velocidad. Cada correo era una pieza más del ajedrez corporativo que dominaba a la perfección. Pero uno la detuvo. No tenía remitente, ni asunto, solo una frase. El deseo es debilidad, y tú estás a punto de descubrirlo. No había enlaces, ni archivos adjuntos, ni rastro de rastreo. Victoria frunció el ceño, pero no permitió que la incomodidad se instalara. Eliminó el mensaje sin responder. No tenía tiempo para juegos. Su vida estaba calculada al milímetro. No existían los errores, ni los impulsos, ni mucho menos el deseo. Pero esa tarde su estructura perfecta sufrió una primera fisura. Su chofer habitual no llegó. Un problema mecánico. Victoria, impaciente, decidió bajar sola al estacionamiento subterráneo. Nunca lo hacía. Siempre delegaba, pero esa vez, como si una fuerza extraña la empujara, descendió por el elevador en silencio. Sus tacones resonaban en el eco del concreto. Y allí lo vio, inclinado sobre el capó de un auto negro, con una camiseta manchada de grasa, estaba él. Alto, de brazos fuertes, piel dorada por el sol. El cabello negro ligeramente revuelto. Sus movimientos eran decididos, casi coreográficos. Pero fue su mirada la que la inmovilizó, oscura, intensa, sin un ápice de sumisión. No la reconoció, no se disculpó, solo la observó como si pudiera verla por dentro. ¿Se le ofrece algo?, preguntó él sin levantar del todo la cabeza. Victoria no respondió de inmediato. Lo examinó con cuidado. No era el tipo de hombre que encajaba en su mundo. No tenía corbata, ni títulos, ni modales refinados, pero tenía algo más peligroso: autenticidad. Y eso la desestabilizaba. Se obligó a recomponerse. «Estoy esperando a que terminen con mi coche», dijo con frialdad. «Entonces tendrá que tener paciencia». Él sonrió apenas, sin disculparse. Ella giró sobre sus tacones y se marchó. Pero en el ascensor, con los espejos reflejando su figura imponente, algo en su expresión cambió. No era visible, pero ella lo sentía. Un temblor interno, un cosquilleo bajo la piel, una alerta encendida. Esa noche, sola en su departamento minimalista de techos altos y paredes de concreto pulido, intentó concentrarse en una nueva propuesta de adquisición. Pero la imagen del mecánico aparecía sin permiso. Esa sonrisa ladeada, esas manos, esa mirada sin miedo. Buscó su nombre entre los registros internos. Nada, ni un apellido ni un número. Era un fantasma. Y sin embargo, ya lo sentía habitando su mente. Cerró la laptop con violencia.
Esto era absurdo. Era solo un hombre, un obrero, un accidente, pero sabía que había cruzado una línea, que ese encuentro, tan simple y tan breve, había rasgado algo dentro de ella. Al día siguiente, todo siguió su curso como siempre. Reuniones, contratos, demandas. Pero Victoria ya no era la misma. El silencio de su apartamento pesaba más. Las noches eran más largas. Y su reflejo en el espejo ya no le devolvía la imagen de la mujer invulnerable que había construido. Por primera vez en años, algo había despertado. Algo salvaje. Algo incontrolable. Y aunque intentaba negarlo, ya no podía mirar atrás. La noche había sido un desfile de imágenes imposibles de borrar. Victoria se despertó antes del amanecer, sudando, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Se sentó en la cama, los cabellos sueltos desordenados sobre sus hombros, la respiración aún agitada. No solía soñar, o si lo hacía, nunca recordaba. Pero esta vez las imágenes estaban nítidas. Unas manos grandes cubiertas de grasa rozando su espalda desnuda. Una respiración áspera en su oído. Su nombre susurrado como una promesa peligrosa. Cerró los ojos, intentando alejarlo de su mente. No podía permitir que un simple mecánico irrumpiera en el santuario de su mente. Ella había construido un imperio sobre el control, y esto era una grieta. Encendió las luces del baño y se miró en el espejo. La misma piel tersa, los mismos ojos verdes afilados como cuchillas, la misma mandíbula tensa. Pero detrás del reflejo, algo vibraba, algo a punto de explotar. La ducha de agua helada no ayudó. Se vistió con la precisión de siempre, pero con un leve temblor en las manos. Su camisa blanca estaba impecable. Su falda ajustada le daba el aire de autoridad impenetrable que la hacía temida en cada sala de juntas. Y aún así, cuando bajó al coche de reemplazo, su mirada buscó instintivamente en el estacionamiento. Pero no lo vio, ni rastro de él. Ese día en la oficina fue una prueba de fuego. Firmó contratos, hizo llamadas internacionales, asistió a un almuerzo con inversores. Pero en medio de todo, cada vez que cerraba los ojos, esa mirada oscura regresaba como un golpe seco en el pecho. Intentó racionalizarlo. Era una reacción química, un impulso sexual sin significado, nada que no pudiera enterrar. Pero cuando preguntó, casi con indiferencia, a la recepcionista sobre el personal de mantenimiento, algo dentro de ella se quebró. Su nombre era Leonardo. Solo eso. Sin apellidos, sin credenciales, un hombre sin pasado y sin futuro en su mundo. Esa noche, Victoria se sirvió una copa de vino, algo que nunca hacía entre semana. Se dejó caer en el sofá de cuero de su penthouse y encendió su laptop. Tecleó Leonardo Mecánico Monterrey Edificio en todos los buscadores posibles. No hubo resultados. Ni redes sociales, ni artículos, ni imágenes. Nada. Parecía un fantasma. Y eso, lejos de tranquilizarla, la obsesionó más. ¿Quién era? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué la miraba de esa forma? Cerró la laptop con rabia y se puso de pie. Caminó hasta el ventanal, desde donde podía ver toda la ciudad a sus pies. Un mundo que ella dominaba. Pero por primera vez, sentía que algo la observaba desde abajo. Algo que no podía controlar. Al día siguiente, al pasar por el estacionamiento, lo vio. Estaba de espaldas, ajustando una pieza bajo un vehículo, con los músculos de sus brazos tensos, tatuajes asomando por las mangas cortas de su camiseta. Cuando se giró, sus miradas se encontraron. Y esta vez, él sonrió. No como un saludo cortés, fue una sonrisa lenta, confiada, casi desafiante, como si supiera exactamente lo que ella había sentido, como si estuviera esperándola. «¿Volviste?», dijo con voz grave sin dejar de mirarla. «Trabajo aquí. Tú también». «No es tan raro», respondió ella, intentando mantener la frialdad. Él soltó una risa suave. No burlona. Simple. Libre.
No, no lo es. Pero tus ojos no dicen lo mismo que tu boca. Victoria sintió como el corazón se le agitaba. Dio un paso hacia atrás. Estaba cruzando una línea invisible. Lo sabía. Lo sentía en cada célula. Pero también sabía que no podía seguir huyendo de sí misma. Esa noche, en la soledad de su hogar, abrió un archivo en blanco y comenzó a escribir, un ejercicio que solía hacer de adolescente cuando algo la desbordaba. Lo tituló Cosas que no debo sentir. Escribió su nombre, Leonardo, y lo subrayó 3 veces. Al terminar, respiró profundo. Pero en lugar de sentirse libre, se sintió aún más atrapada. Victoria no era una mujer acostumbrada a las dudas. Cada decisión que tomaba era una jugada maestra, calculada al milímetro. Por eso, lo que más la perturbaba de Leonardo no era su presencia física, que ya era una amenaza a su autocontrol, sino lo que representaba, una ruptura con todo lo que ella había construido. Durante días, evitó pasar por el estacionamiento subterráneo, se encerró en su despacho más de lo normal, delegó incluso lo que normalmente no delegaba. Pero el deseo tiene una forma cruel de filtrarse. No necesita permiso, solo un resquicio. Y Victoria, sin saberlo, ya había dejado abierta la puerta. Fue un jueves por la tarde, cuando tuvo que bajar por un maletín olvidado en su coche, que lo volvió a ver. Él estaba sentado en una banqueta de metal, con la camiseta sucia, el cabello sudado y los brazos cruzados, observándola desde la penumbra. No dijo nada, no hizo un gesto, solo la miró. Y fue esa falta de acción lo que la hizo detenerse. Porque en ese silencio había una afirmación. Ambos sabían que algo ardía entre ellos. ¿Me estás siguiendo?, preguntó ella con tono cortante, aunque la voz le tembló apenas. No necesito hacerlo, respondió él, sin moverse. Tú vienes sola. Victoria apretó la mandíbula. Quiso contestar, pero no encontró palabras. Él se levantó despacio y se acercó, paso a paso, con una seguridad animal. Se detuvo frente a ella, lo bastante cerca para que pudiera oler el sudor y el metal en su piel. ¿Te asusto?, susurró sin amenaza. Solo curiosidad. Ella negó con la cabeza, pero no con fuerza suficiente. No tienes idea de quién soy, dijo Victoria, intentando recuperar terreno. No, pero tampoco tú. La frase cayó como un golpe seco. No era una provocación, era una verdad desnuda. Victoria se sintió como una pieza de vidrio a punto de estallar. Dio media vuelta y subió al ascensor, pero su reflejo en los espejos de acero no mostraba la Victoria habitual. Mostraba confusión, furia, deseo, mostraba vulnerabilidad. Esa noche, llamó a Javier, su ex, un hombre seguro, con poder, dinero, influencia. Él la conocía, sabía moverse en su mundo. Aceptó una cena, una forma de recordarse quién era, una manera de poner distancia entre ella y ese obrero que le desestabilizaba la existencia. Javier la recogió en su coche blindado, la llevó a un restaurante exclusivo, pidió el vino más caro. Durante 2 horas hablaron de política, negocios y viajes. Él le tomó la mano. Ella no la retiró, pero no sintió nada. Ninguna chispa, ninguna vibración, solo vacío. Al salir del restaurante, Javier intentó besarla. Ella giró el rostro. Él no insistió. Ella pidió un auto y se marchó sola. En el camino de regreso, en vez de pensar en la cena, su mente regresó al estacionamiento, al olor a grasa, a la intensidad de esa mirada oscura. Al llegar a casa, abrió una aplicación de mensajería y comenzó a escribir. ¿Estás despierto? Borró. Volvió a escribir. Quiero verte. Borró. Al final, escribió simplemente. Mañana. Donde tú digas. La respuesta llegó segundos después. Te espero. Victoria cerró los ojos. Ya no había marcha atrás. El lugar era tan ajeno a su mundo como Leonardo lo era a su vida.
Una pequeña bodega en un barrio industrial, lejos del brillo del centro financiero donde Victoria se movía como reina absoluta. Allí no había mármol, ni cristales pulidos, ni autos de lujo. Había herramientas oxidadas, olor a aceite viejo y una radio vieja que sonaba con interferencias. Victoria llegó puntual, con unos jeans ajustados que no usaba desde hacía años, y una camisa blanca arremangada, el cabello suelto, sin maquillaje. No porque quisiera agradar, sino porque, por primera vez, no quería mentir. Leonardo la esperaba afuera, apoyado contra una pared de ladrillos. Al verla, su sonrisa fue leve, casi imperceptible, pero le calentó la piel. No dijo nada. Solo le hizo un gesto para que entrara. Victoria pasó junto a él sin tocarlo, pero cada centímetro de su cuerpo era consciente de la cercanía. Dentro, el ambiente era cálido, polvoriento, cargado de electricidad invisible. Leonardo colocó una silla de metal frente a otra y se sentó. ¿Sabes por qué te traje aquí?, preguntó él. Para tener el control, respondió ella cruzando las piernas. Él negó con una sonrisa. Porque aquí no tengo nada que ofrecerte, solo yo, sin trajes, sin corbatas, sin mentiras. Victoria lo miró largo rato. En su mundo, los hombres siempre tenían una máscara. Él no. Y eso era más intimidante que cualquier bufete de abogados. Por un momento, bajó la guardia. Yo tampoco soy lo que aparento, confesó en voz baja. Leonardo asintió. Se acercó despacio. Ella no se movió. Él la observó como si leyera sus pensamientos. ¿Tienes miedo? Mucho, susurró. Yo también, la besó. No con urgencia. Con una calma feroz. Con la seguridad de quien no tiene nada que perder. El beso fue una rendición mutua. Cuando sus cuerpos se entrelazaron sobre una manta vieja en el suelo, no hubo palabras. Solo respiraciones entrecortadas, manos recorriendo piel, suspiros que decían lo que sus bocas callaban. Hicieron el amor como quien se confiesa, sin reservas, sin máscaras, sin armaduras. Después, yacieron en silencio, uno junto al otro. Victoria, aún desnuda, lo miraba sin poder creer lo que acababa de hacer. Pero no sentía culpa, ni miedo. Sentía por primera vez en mucho tiempo paz. Leonardo le tomó la mano. No te voy a pedir nada, ni explicaciones, ni promesas. ¿Y si te las diera? Te creería. Al día siguiente, Victoria volvió a su torre de cristal como si nada hubiera pasado. Saludó con la misma firmeza. Dio órdenes con su tono habitual. Pero dentro, todo era distinto. Era como si algo hubiera estallado y no pudiera volver a armarse. Y entonces, llegó la primera señal de que el juego apenas comenzaba. Un sobre sin remitente, sobre su escritorio, con una sola foto. Ella y Leonardo, juntos, dormidos, abrazados sobre esa manta. Debajo, una nota escrita a mano. El deseo tiene consecuencias, y tú no estás lista para enfrentarlas. El sobre con la fotografía permaneció toda la noche sobre el escritorio de Victoria. No lo tocó. No lo escondió. Solo lo observó, como si pudiera descifrar un código oculto en cada sombra, en cada trazo de tinta. Dormir fue imposible. El aire de su lujoso departamento se volvió asfixiante, como si las paredes supieran demasiado. Por primera vez, el silencio no fue un refugio, sino un enemigo. Y cuando el sol comenzó a filtrarse por los ventanales, comprendió que alguien había cruzado una línea. Esa foto no solo era una amenaza, era una declaración. Alguien la estaba observando. Alguien conocía su secreto. Durante los días siguientes, las cosas comenzaron a deteriorarse con rapidez. El segundo sobre llegó a su oficina privada, burlando todos los protocolos de seguridad. Esta vez, era un video. Un breve clip donde ella salía de la bodega de Leonardo, sola, con una expresión serena, vulnerable. Al final del archivo una voz distorsionada susurraba: «Ya no eres intocable, Victoria». El mensaje era claro.
No se trataba de una extorsión económica, era algo personal. Alguien quería destruir su imagen, romperla desde dentro. Victoria sabía jugar sucio. Había derribado empresas, manipulado testimonios, ganado juicios imposibles. Pero esta guerra era distinta, porque no conocía al enemigo, y porque, por primera vez, había algo que perder más allá del poder. A Leonardo. Intentó alejarse. Lo bloqueó, dejó de responder sus mensajes, evitó cruzarse con él, pero cada noche lo soñaba, y cada día lo extrañaba como si le faltara el aire. Recurrió a Rebeca, su socia más cercana, su amiga silenciosa. Le mostró las fotos, los videos, le habló del hombre que había entrado en su vida sin pedir permiso. Rebeca la escuchó con frialdad, no juzgó, solo preguntó, ¿estás segura de que no te lo estás buscando tú sola? Victoria sintió la puñalada. No respondió. Pero desde ese momento, la sombra de la duda comenzó a crecer también dentro de ella. ¿Y si Rebeca sabía más de lo que decía? ¿Y si no estaba de su lado? Para recuperar el control, Victoria cometió un error. Buscó a Javier. Lo invitó a cenar. Sonrió con cortesía. Escuchó su charla política como quien oye un ruido lejano. Y cuando él intentó besarla, ella lo permitió. Un instante, un segundo, pero fue suficiente para saber que no sentía nada. Su cuerpo no reaccionaba. Su mente estaba en otro lugar, en otro hombre, en otro mundo. Esa misma noche, sola frente al espejo, Victoria se miró con dureza. ¿Quién era ahora? ¿Una mujer de poder debilitada por el deseo? ¿Una víctima de sí misma? En medio de la confusión, llegó un nuevo mensaje. No había imagen, solo texto. Ya hiciste tu elección, ahora lidia con las consecuencias. El miedo se mezcló con la furia. Mandó reforzar la seguridad de su apartamento. Contrató expertos en ciberseguridad, ordenó rastrear cada envío, cada imagen. Y entonces, uno de sus investigadores encontró algo. Una conexión antigua. Leonardo Ferrer, hijo de Alejandro Ferrer. Un ex empleado del bufete, despedido por un escándalo de filtración de documentos. Hace más de 20 años. Victoria sintió que el mundo se desmoronaba. Recordaba vagamente aquel episodio. Su padre, los gritos, un hombre escoltado por guardias, diciendo que era inocente. ¿Podía ser? ¿Leonardo se había acercado a ella por venganza? La posibilidad la destrozó. Todo lo que habían compartido fue una mentira, una jugada calculada, una trampa perfecta, pero algo no encajaba. En los ojos de Leonardo había habido verdad, en sus caricias, fragilidad, y en sus silencios, heridas. No era un enemigo, no del todo. Victoria sabía lo que debía hacer, ir hasta el fondo, buscar respuestas, enfrentar lo que fuera, porque había llegado el momento de elegir, ya no entre el poder y el deseo, sino entre la verdad y la mentira. La revelación cayó como un rayo seco en mitad de una noche sin tormenta. Victoria no podía dejar de mirar la carpeta que su investigador privado había dejado sobre su escritorio. Dentro, copias de documentos antiguos, informes internos, contratos de empleados y en una página amarillenta, el nombre, Alejandro Ferrer, ex coordinador jurídico técnico, despedido bajo sospecha de sabotaje interno. Fechada en el año 2004. La firma que validaba la decisión era la de su padre. Y lo más desconcertante, el testimonio que justificaba la acusación era el de una niña, Victoria del Valle, con apenas 9 años. Sintió náuseas. No recordaba haber dicho nada, pero sí recordaba la escena. Su padre nervioso, gritos en la oficina, un hombre desesperado siendo arrastrado por la seguridad. Un hombre que la miró a los ojos antes de salir y que repitió una y otra vez: no lo hice. No me destruyas. Esa imagen, enterrada durante décadas, volvió con una claridad violenta. Victoria se sentó en su sofá, el corazón desbocado. Leonardo no era solo un amante, no era una coincidencia, era el hijo de ese hombre, el que fue destruido por su familia,
y ella había sido parte de esa caída. Los siguientes días los vivió en piloto automático. Asistía a reuniones, firmaba documentos, respondía correos. Pero por dentro, su mundo ardía. Rebeca notó su distancia, pero no preguntó. Javier le envió flores que terminó tirando sin leer la nota. Leonardo seguía desaparecido. Era como si el universo entero conspirara para hacerla enfrentar su pasado. Y ella, que siempre había caminado sobre el filo del control, ahora se sentía al borde del abismo. Decidió buscar sola. Fue al archivo muerto del bufete. Exigió los documentos físicos de 2004. Entre el polvo y las cajas, encontró algo que la dejó helada. Una nota manuscrita, escondida entre los papeles de Alejandro Ferrer. Era una carta sin destinatario, pero clara en su intención. Si algún día mi hijo encuentra esto, quiero que sepa que fui traicionado, no por desconocidos, sino por mi mejor amigo y por su hija. Tal vez no fue su culpa, pero el silencio es una forma de traición. Victoria cerró los ojos. Las piezas encajaban. Leonardo había llegado a ella con un propósito, pero también con dolor. ¿Qué había sido real entonces? ¿Y qué parte de todo eso la había cambiado? Esa noche, al llegar a su departamento, encontró un sobre negro sobre la mesa del comedor. No estaba allí cuando salió por la mañana. Dentro, una llave oxidada y un papel con una frase. Encuentra la verdad donde todo comenzó. Junto a la llave, una dirección. La antigua casa de campo de los del Valle. Victoria no había vuelto allí desde la muerte de su padre. Era un sitio congelado en su memoria, lleno de árboles centenarios, jardines olvidados y habitaciones silenciosas. Su santuario y su tumba emocional. Sabía que era una trampa, o al menos un juego mental que alguien estaba jugando con maestría. Pero también sabía que no podía ignorarlo. Si quería respuestas, si quería saber qué papel había jugado realmente Leonardo en todo esto, debía ir. El miedo no la detenía. El amor, tal vez. La rabia, definitivamente no. Preparó un bolso ligero. Se colocó una chaqueta de cuero negro y salió sin decir nada a nadie. Ni a Rebeca, ni a Javier, ni a sus escoltas. Solo dejó una nota escrita a mano sobre la encimera. Si no regreso, no me busquen. Es algo que necesito hacer sola. El camino hasta la casa fue largo. A medida que se alejaba de la ciudad, los recuerdos comenzaban a golpearla con fuerza. Su madre leyendo junto al ventanal, su padre cortando leña en invierno, ella corriendo por el jardín con un lazo en el cabello. Y luego, el silencio, el abandono, la decisión de no volver nunca más. Cuando llegó, la verja principal estaba abierta. El portón chirrió al empujarlo. El viento levantó hojas secas que rodaban por el sendero de piedra. El interior de la casa estaba cubierto de polvo, pero intacto. Cada objeto parecía haber esperado su regreso. Subió las escaleras despacio, cada paso resonando como un eco del pasado. Al llegar al segundo piso, sintió una presencia, y lo vio. Leonardo. De pie junto a la ventana, con la mirada perdida entre los árboles. Más delgado, más pálido, pero con los mismos ojos que la habían desarmado desde el primer día. Cuando ella entró, él no se giró. Sabía que vendrías, dijo con voz baja. Quiero saberlo todo, respondió ella, firme, sin respirar. Él cerró los ojos. Entonces prepárate, Victoria, porque la verdad no siempre libera. El silencio que se instaló en la antigua casa de campo era tan denso que parecía tener forma. Victoria se mantuvo de pie frente a Leonardo, sin saber si abrazarlo o golpearlo. Él finalmente se giró, sus ojos cansados y su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. No dijo nada de inmediato. Solo la observó, como si necesitara memorizarla antes de que todo estallara. Ella dio un paso más cerca. Estaba temblando por dentro, pero no por miedo. Era otra cosa, algo más primitivo, más insoportable. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó ella con un hilo de voz.
¿Desde el principio? Leonardo bajó la mirada, y por un segundo pareció más joven, más vulnerable. Sí, sabía quién eras desde antes de tocarte, desde antes de mirarte. Victoria sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Entonces todo fue una farsa? ¿Una trampa para vengarte? No. Al principio, tal vez. Pero después fue otra cosa, algo que no esperaba, algo que no planeé. Ella rió, una risa rota, amarga, como si se burlara de sí misma. ¿Y qué fue, Leonardo? ¿Amor? ¿Deseo? ¿Lástima? Él dio un paso hacia ella, con la voz temblando. Fue necesidad. Fuiste tú. No tu apellido. No tu poder. Fuiste tú. La mujer detrás de todo eso. La que lloró en mi pecho. La que se rió de mi torpeza. La que se dejó tocar como si nunca nadie lo hubiera hecho. Victoria se quebró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayó. Nunca caía. En cambio, lo golpeó en el pecho con fuerza, una, dos veces, hasta que sus manos se cerraron en los puños de su camisa. Me hiciste perder el control. Me hiciste dudar de mí, de todo lo que construí. Yo también me perdí, dijo él tomándola por los brazos. Pero no me arrepiento. Ella lo miró fijamente, las lágrimas deslizándose ahora sin permiso. Sus labios se encontraron como una explosión. El beso fue desesperado, dolido, violento. No buscaba consuelo, buscaba verdad, buscaba perdón. Pasaron la noche en la casa, como dos náufragos aferrados a una tabla en medio del mar. Hicieron el amor entre recuerdos, en la misma habitación donde ella había dormido de niña. Fue una entrega distinta. No tenía la urgencia del principio. Era lenta, intensa, honesta, como si se despidieran, como si supieran que después de eso nada sería igual. Al amanecer, mientras él dormía, Victoria se levantó y bajó al estudio de su padre. Era un lugar que había evitado durante años. Todo estaba intacto, los libros, los cuadros, los papeles, y allí, escondido en un cajón secreto, encontró una caja de madera. Dentro, cartas. Decenas de ellas, todas escritas por Alejandro Ferrer, nunca enviadas, todas dirigidas a su padre. Las leyó una por una, y descubrió una verdad más dolorosa que cualquier otra. Su padre sabía que Alejandro era inocente. Lo sacrificó para proteger a otro socio, para salvar su nombre, y lo peor, lo hizo sabiendo que estaba arrastrando a una niña en esa mentira. Victoria, temblando, subió de nuevo al cuarto. Leonardo estaba despierto, sentado en el borde de la cama, con los ojos clavados en el suelo. Ella le entregó la caja. Tenías razón en odiarnos. Él la miró, y su expresión fue indescriptible. No quería odiarte, quería entender. ¿Y ahora? Leonardo tomó su mano. Ahora solo quiero que elijas. ¿Elegir qué? Entre seguir siendo dueña del poder o ser dueña de ti misma. La frase quedó suspendida en el aire. En ese instante, alguien tocó la puerta principal, un golpe seco, luego otro. Ambos se miraron. Victoria bajó las escaleras lentamente, con el corazón en la garganta. Abrió. Y allí estaba Rebeca, con una pistola en la mano. El arma en la mano de Rebeca no temblaba. Sus ojos, usualmente fríos pero calculadores, ardían ahora con una furia contenida que Victoria jamás le había visto. Vestía un abrigo oscuro y tenía el cabello recogido con la misma precisión con la que manejaba los juicios más complejos. Pero no era la socia segura de siempre. Era otra mujer. Una que había dejado atrás el disfraz de aliada. Victoria no dijo nada, no por miedo, sino porque en ese instante entendió algo. Todo este tiempo había estado confiando en la persona equivocada. Pensé que eras más inteligente, dijo Rebeca con una sonrisa helada. Pero claro, todas caen por un hombre tarde o temprano. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Victoria, su voz baja pero firme. Lo que debería haber hecho hace años.
respondió entrando con paso decidido y cerrando la puerta detrás de ella. Terminar lo que empecé. Leonardo bajó por las escaleras y se detuvo en seco al ver a Rebeca. Instintivamente se colocó frente a Victoria, cubriéndola. Rebeca lo miró con asco. Tú, el obrero con cara de víctima, siempre tan correcto, tan silencioso, pero no eres más que un símbolo de su debilidad, de su punto ciego. ¿Qué quieres, Rebeca?, preguntó Victoria, ahora con rabia contenida. ¿Dinero? ¿Venganza? Rebeca rió, una risa amarga, cortante. ¿Tú crees que esto es por dinero? Yo estuve a tu lado todos estos años, cubrí tus errores, callé tus verdades, cargué con tus decisiones. Y nunca te importó, porque siempre fuiste tú la brillante, la invencible, la que no necesitaba a nadie, hasta que apareció él, y perdiste el control. Victoria la miró con dolor. Rebeca no buscaba poder, buscaba algo mucho más peligroso. Reconocimiento, amor tal vez, o venganza por nunca haberlo recibido. No es a mí a quien odias, dijo Victoria con la voz quebrada. Es a ti misma. El silencio se volvió insoportable. Rebeca levantó el arma. Leonardo se tensó. Todo ocurrió en segundos. Un disparo. El sonido retumbó en toda la casa. Leonardo se desplomó con un gemido, la sangre manando de su costado izquierdo. Victoria gritó, corriendo hacia él, presionando la herida con ambas manos. Rebeca, inmóvil, bajó lentamente el arma, como si recién se diera cuenta de lo que había hecho. «Yo... no era...», balbuceó. «No iba...». «Llama a una ambulancia», gritó Victoria. «¡Ahora!». Rebeca sacó su teléfono, aturdida, obedeciendo como un autómata. Victoria lloraba, manchada de sangre, sujetando a Leonardo. «No te atrevas a morir», susurró. «No así, no por mí». Leonardo intentó sonreír, pero solo consiguió un susurro. Valió la pena. La ambulancia tardó 7 minutos. Para Victoria, fueron una eternidad. Durante el trayecto al hospital, no soltó su mano ni un segundo. Rebeca fue arrestada en el lugar, sin resistirse, como si el disparo le hubiera robado el alma, como si, finalmente, entendiera que nunca ganaría. Victoria entró al quirófano junto con él hasta donde se lo permitieron. Cuando lo vio desaparecer tras las puertas metálicas, sintió que algo dentro de ella se desgarraba. Estaba sucia de sangre, de su sangre, y no podía hacer nada para detenerlo. Se quedó sentada en el suelo del hospital, con los ojos vacíos, el corazón roto, las manos aún temblando. El deseo la había llevado hasta allí, y las consecuencias acababan de comenzar. Victoria pasó las primeras horas en la sala de espera del hospital sin moverse. Tenía las manos manchadas de sangre seca, los nudillos apretados y la mirada clavada en el suelo blanco como si pudiera desenterrar de él las respuestas que tanto necesitaba. No lloraba, no hablaba, no pensaba, solo esperaba. A su alrededor, las voces se volvían ecos distantes. Los pasos de los médicos, el zumbido de los fluorescentes, los anuncios por altavoz, todo sonaba como bajo el agua. Solo una imagen se repetía una y otra vez en su mente. Leonardo cayendo, su cuerpo inclinándose como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del impacto. Horas después, un cirujano salió de quirófano. Victoria se puso de pie con dificultad. El hombre, de rostro cansado, la miró con seriedad. «La bala no tocó ningún órgano vital. Perdió mucha sangre, pero es fuerte. Va a sobrevivir». Victoria se quedó en silencio. No agradeció. No suspiró. Solo asintió. Luego se derrumbó en la silla y por fin lloró. Pasó los siguientes 2 días en una butaca junto a la cama de Leonardo. Le tomaba la mano, le hablaba en voz baja, le contaba cosas que nunca se había permitido decir. Le habló de su infancia, de su madre ausente, de su padre rígido, de la primera vez que ganó un juicio.
de la última vez que se sintió realmente viva. Le confesó que lo había odiado, que lo había amado, que no sabía cómo seguir sin él. Cuando Leonardo abrió los ojos, con una mueca de dolor, su primera palabra fue su nombre, Victoria. Ella apretó su mano con fuerza. Estoy aquí. No te muevas, no hables, solo quédate. Él sonrió débilmente. ¿Me odias? No, ya no. Me odio a mí por no haber entendido antes. Leonardo cerró los ojos. Sus dedos se aferraron a los de ella. Ahora ya sabes. Todo. Victoria miró hacia la ventana del hospital. El cielo estaba nublado, pero no llovía. Era como si el mundo esperara, como si le diera espacio para tomar una decisión. Y entonces recordó la caja de cartas, las confesiones de Alejandro, la traición de su padre, las heridas enterradas bajo años de éxito. Días después decidió visitar a Rebeca. Estaba detenida, en aislamiento. La recibió sin mirarla a los ojos. Estaba delgada, el rostro demacrado, la voz apagada. ¿A qué viniste? ¿A terminar de hundirme? Victoria negó con la cabeza. Vine a entender, aunque no sé si puedo. No entiendes nada. Tú naciste con todo. Yo me construí desde la nada. Y cuando creí que éramos iguales, tú elegiste a alguien que vino a destruirnos. No vino a destruirme, dijo Victoria. Vino a mostrarme quién era realmente. Y ahora lo amas, escupió Rebeca con un brillo de rencor en los ojos. Sí, a pesar de todo, porque él nunca me mintió, tú sí. Rebeca soltó una risa seca. No te arrepientes, ni siquiera ahora. Siempre vas a ganar. Victoria se levantó. No respondió. Sabía que no era verdad. Nadie había ganado. Todos habían perdido algo en esa guerra silenciosa de egos, heridas y poder. Victoria se levantó. No respondió. Sabía que no era verdad. Nadie había ganado. Todos habían perdido algo en esa guerra silenciosa de egos, heridas y poder. Al salir de la prisión preventiva, recibió una llamada del hospital. Leonardo sería dado de alta en 3 días. Respiró hondo, como si volviera a aprender a hacerlo. Esa noche, en su apartamento, abrió por última vez la caja con las cartas de Alejandro. Las leyó una a una. En ellas había dolor, sí, pero también esperanza. Un deseo desesperado de que su hijo no heredara el odio, que encontrara otra forma, que rompiera el ciclo. Victoria entendió entonces que tenía una elección y que, por primera vez en su vida, estaba dispuesta a renunciar al control para poder ser libre. El regreso de Leonardo al mundo fue lento, casi silencioso. No hubo celebraciones ni palabras grandes, solo el crujido de sus pasos al entrar en su pequeño apartamento alquilado, la maleta medio vacía que colocó sobre la cama y la mirada cansada que dirigió al techo antes de sentarse con un suspiro. Victoria había insistido en que se quedara en su penthouse durante la recuperación, pero él se negó. Quería espacio. Quería pensar. Y sobre todo, necesitaba saber si lo que habían vivido podía sobrevivir fuera del caos, fuera del peligro. Victoria respetó su decisión, pero cada noche, su ausencia dolía como una herida sin cerrar. Se sumergió en el trabajo, como solía hacer, pero todo le resultaba diferente. Las juntas le parecían vacías, las cifras insignificantes, los clientes, ruido. Su oficina, antes su templo, se convirtió en una cárcel de cristal. Una mañana, al revisar su calendario, lo cerró de golpe y se permitió hacer lo impensable, no ir a trabajar. Caminó por la ciudad con ropa informal, sin tacones, sin maquillaje. Por primera vez, no era Victoria del Valle, la abogada de hierro, solo Victoria. Buscó a Leonardo 2 días después. Lo encontró en un pequeño taller, arreglando un motor con una calma que le partió el alma. Lo observó desde la puerta sin atreverse a interrumpirlo, hasta que él levantó la vista y la vio. No hubo tensión. No hubo reproches. Solo una sonrisa suave. «¿Te ves distinta?», dijo él,
limpiándose las manos. Lo estoy. Se sentaron en una banca de madera al fondo del taller. Nadie habló por un rato. Los sonidos del barrio llenaban el silencio entre ellos. Bocinas lejanas, pasos apresurados, voces cruzando la calle. Finalmente, ella tomó la palabra. He tomado una decisión. Leonardo la miró sin miedo. ¿Cuál? Victoria bajó la mirada. Voy a dejar el bufete. Él no respondió. Solo la observó, esperando. No es solo por ti, añadió. Es por mí, porque me perdí, porque no puedo seguir construyendo sobre mentiras. ¿Y qué vas a hacer? Victoria respiró hondo. No lo sé, pero quiero averiguarlo. Contigo. Leonardo sonrió. No fue una sonrisa triunfal. Fue una sonrisa rota, llena de alivio. ¿Estás segura? Por primera vez en mi vida. Esa noche Victoria escribió su carta de renuncia. No justificó nada. No culpó a nadie. Solo cerró ciclos. Dejó su oficina con la cabeza en alto. Saludó a sus colegas con una cortesía serena. Rebeca, desde su celda, no respondió a su carta de despedida. Javier tampoco intentó detenerla. Todo quedaba atrás. Pero antes de marcharse definitivamente, Victoria necesitaba hacer una última cosa. Visitó la tumba de Alejandro Ferrer. Llevó las cartas de su caja. Las colocó con cuidado sobre la piedra. Y se quedó de pie frente a ella durante minutos, en silencio. Tu hijo no se convirtió en lo que temías, dijo finalmente. Pero tampoco en lo que esperabas. Se convirtió en algo mejor. Y yo, gracias a él también. Al alejarse no sintió culpa, ni dolor. Sintió paz. Todo estaba listo. El tablero, por fin, se vaciaba. Y lo que quedaba era solo decisión. Victoria se despertó antes del amanecer, en una cama ajena pero cálida, con el pecho ligero por primera vez en años. Leonardo dormía a su lado, el brazo envuelto alrededor de su cintura, respirando de manera pausada. Ella lo observó durante largos minutos, repasando con los ojos cada cicatriz, cada línea de su rostro. Pensó en todo lo que habían atravesado, en la sangre, la traición, las verdades enterradas, y aún así, él seguía allí, no como un amante, ni como un castigo del pasado, sino como una posibilidad real, como un inicio. Esa mañana no se vistió de negro. Eligió ropa simple, cómoda. Salieron juntos a desayunar en un pequeño café, lejos del centro, donde nadie los conocía. Hablaron de cosas simples, de libros, de música, de recuerdos de infancia. Rieron. Se miraron como si el mundo no estuviera a punto de cerrarles otra puerta más. Porque ambos sabían que lo que venía después no sería fácil. Victoria estaba dejando atrás una vida, y el poder nunca se suelta sin consecuencias. Al mediodía, recibió una llamada inesperada. Una última reunión fue solicitada por la junta directiva del bufete. Una especie de cierre oficial. Una despedida pública. Victoria aceptó. No porque quisiera dar explicaciones, sino porque quería mirar a todos a los ojos una última vez. Leonardo la acompañó hasta la entrada, pero no subió. La besó en la mejilla y le susurró. No tienes que demostrarles nada. Solo sé tú. Victoria entró en la sala con paso firme. Los socios estaban alineados como un jurado, viejos aliados, algunos resentidos, otros simplemente curiosos. Rebeca, por supuesto, no estaba, pero su sombra flotaba en el ambiente como un espectro. No estoy aquí para justificar nada, comenzó Victoria. Ya no tengo nada que justificar. Los murmullos cesaron. Durante años, jugué este juego de poder mejor que nadie. Gané más juicios que todos ustedes juntos. Me convertí en una leyenda. Pero también me convertí en una máquina. Una que no sabía sentir, que no sabía vivir. Me equivoqué. Y estoy aquí para decir que me voy, pero no derrotada. Me voy libre. El silencio fue absoluto. Y en ese momento, uno de los socios, el más joven, se levantó y aplaudió. Poco a poco,
Otros lo siguieron. Algunos con convicción, otros con incomodidad. Pero a Victoria no le importaba. Ya no jugaba para ganar, jugaba para ser. Al salir del edificio, sintió el aire en el rostro como un soplo nuevo. Leonardo la esperaba apoyado contra una pared, con las manos en los bolsillos y una sonrisa que le desarmó la última defensa que le quedaba. Caminó hacia él. No dijo nada. Solo lo abrazó. ¿Y ahora?, preguntó él en voz baja. Ahora empieza todo. ¿Sabes a dónde vamos? No, pero por primera vez no necesito saberlo. Leonardo la miró con ternura. Le tomó la mano y caminaron. Nadie los siguió. Nadie los detuvo. Victoria, la mujer que lo había tenido todo, lo había perdido todo y lo había elegido todo. Ya no era propiedad de ningún apellido, de ningún legado, de ninguna estructura. Era, al fin, dueña de sí. El tren partía al amanecer. En la estación, el aire era frío y olía a café recién hecho, a despedidas suaves y comienzos silenciosos. Victoria llevaba una mochila al hombro y una bufanda gris que apenas cubría su rostro. Junto a ella, Leonardo cargaba una maleta pequeña, la misma con la que había llegado a la ciudad años atrás. Esta vez, no huía, ni ella tampoco. No escapaban de nadie. Solo se marchaban de lo que ya no les pertenecía. Victoria miró por la ventanilla del vagón en silencio, mientras los rieles comenzaban a cantar bajo sus pies. Atrás quedaban los rascacielos, los pasillos de mármol, los trajes de diseño, las agendas infinitas, los discursos vacíos. Atrás quedaban Rebeca, Javier, su padre, y todo lo que una vez creyó que definía su valor. No llevaba más que lo esencial: una libreta, algunas fotos y una carta que había escrito para sí misma. Recuerda, el poder sin amor no significa nada, el amor sin libertad tampoco. Durante el viaje, Leonardo dormía apoyado en su hombro. Ella le acariciaba el cabello con ternura. Nunca pensó que sería capaz de sentir así, sin miedo, sin culpa, sin estrategia, simplemente con presencia. Se sorprendía a sí misma sonriendo por cosas pequeñas: la risa de un niño en el vagón de al lado, el sonido de una guitarra en el andén, una pareja de ancianos tomados de la mano. Pequeños detalles que antes ignoraba por considerarlos irrelevantes, ahora eran su brújula. Al llegar a la pequeña ciudad costera donde habían decidido comenzar de nuevo, el sol estaba alto y el mar brillaba con intensidad. Caminaron por calles empedradas, entre casas coloridas y olores de panadería. Era otro mundo, más lento, más humano. Victoria alquiló una antigua librería con un altillo. Leonardo abriría un taller en la esquina. Ninguno tenía un plan rígido, solo el deseo profundo de vivir, de reconstruir, de sanar. Por las tardes, Victoria escribía. No contratos, no demandas, historias, relatos, pensamientos. A veces cartas sin destinatario, otras memorias de lo que fue. Su historia con Leonardo no era una historia perfecta. Tenía cicatrices, traiciones, heridas profundas, pero era real, y eso bastaba. Una tarde, mientras el cielo se tornaba naranja y el mar rugía en la distancia, Leonardo le llevó una taza de té. Se sentó a su lado en el sofá viejo de la librería y le dijo: «Nunca pensé que tú y yo acabaríamos así». Ella sonrió. «Yo tampoco, pero aquí estamos». «¿Te arrepientes?». Victoria negó con la cabeza. «De lo único que me arrepiento es de no haberme elegido antes». Leonardo la abrazó en silencio. Y en ese abrazo no había promesas ni garantías, solo presencia. Y eso, para ambos, era suficiente. Días después, Victoria recibió una carta de la editorial local. Habían leído uno de sus textos y querían publicarlo. El título del manuscrito era simple: Dueña de su deseo. La historia de una mujer que lo tuvo todo, que lo perdió todo y que al final eligió lo único que realmente importa: ella misma. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu like.
Suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más relatos intensos, profundos y reales como este. Y si crees que alguien necesita escuchar esta historia, compártela. Porque a veces, una sola historia puede hacer que alguien se sienta menos solo, menos rota, más libre. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.